Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Nos deja preocupado esta cifra. ¿Qué antecedentes tenemos en materia regional? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen frente a la situación de nuestra salud auditiva? Bueno, primero comentarles que el Día Mundial de la Audición nace por algo bastante particular que tiene que ver relacionado principalmente con los números y las fechas. 3 de marzo, al contraponer esos números 3, proyectan dos orejas que hace este simbolismo y que guarda relación con el día. El objetivo es principalmente promover campañas de prevención y también de apoyo a lo que es la rehabilitación. Efectivamente, como tú mencionas, la audición es un sistema bastante delicado que puede sufrir diferentes tipos de daños y que habitualmente esos daños pueden ir acumulándose en el tiempo. La exposición a ruido, por ejemplo, el consumo de algunos medicamentos, algunas patologías, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión arterial, son factores favorecedores en el desarrollo de pérdida auditiva. Tal como mencionan las proyecciones en relación a la pérdida auditiva, actualmente corresponde a la tercera patología a nivel mundial en términos de discapacidad, seguida en primer lugar, por ejemplo, por la depresión y los daños no intencionados. Entonces es un tema bastante preocupante. En Chile ya la población adulto mayor alcanza un 30% de pérdida en personas mayores de 65 años, la cual a medida que avanza el tiempo van aumentando más y más esta pérdida auditiva. Otro grupo de riesgo importante son los recién nacidos que tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, que hayan estado en una unidad de cuidado intensivo o que hayan tenido, por ejemplo, alguna condición que haya complicado el nacimiento, ya por ejemplo prematuridad, aumento en el consumo en lo que es la bilirrubinemia. Entonces existen varios factores que van afectando a los diferentes grupos etarios. En Chile, si bien es cierto, se han mejorado bastante lo que guarda relación principalmente con los métodos de prevención y también diagnóstico precoz. Lo que está quedando pendiente siempre y que habitualmente es transversal a todo lo que es rehabilitación es principalmente lo que es la implementación temprana y lo que es la rehabilitación terciaria, ¿ya? A nivel terciario, porque claro, se implementan, se aparatan con audífonos. Existen 3 guías clínicas actualmente del GES que dan cobertura a niños hasta 4 años de los recién nacidos y también personas adultos mayores sobre los 65 años. Tenemos un grupo importante que no tiene cobertura y principalmente son las personas que tienen exposición a ruido, por ejemplo, los trabajadores que están expuestos a ruido a diferentes fuentes, que si bien es cierto existen los métodos de seguimiento, pero no hay un plan de tratamiento regulado. Sí, a propósito de este Día Mundial de la Audición, de acuerdo a lo que nos ha entregado la OMS, está poniendo énfasis en el llamado a las autoridades de los países respectivos para que estos temas sean abordados por la salud primaria, que hoy día no está atendiendo este tipo de patologías. ¿Ustedes comparten también esa posición? Claro, efectivamente, a pesar de existir estas guías clínicas, como te comentaba anteriormente, no hay un seguimiento en el tiempo y no hay un método único como para poder hacer un tamizaje que sea universal en los diferentes rangos. A nivel primario, lamentablemente, por ejemplo, no hay especialistas a nivel de otorrinolaringología. Son muy pocos los establecimientos a nivel primario que tienen, porque habitualmente estos especialistas se encuentran alojados en los hospitales, por ejemplo, en los centros de diagnóstico, los CDT, y las derivaciones por parte del médico general, claro, son siempre en base a lo que es la derivación hacia el hospital. Entonces,
Tampoco hay fonoaudiólogos o tecnólogos médicos que tienen la especialidad para poder practicar los exámenes. Hay unas incipientes avances, por ejemplo, está el centro diagnóstico del departamento municipal de Temuco, el cual está implementando desde el año pasado una estrategia para poder llevar la especialidad de otorrinolaringología y también lo que es la realización de los exámenes, que es una de las cosas más importantes para poder establecer los diagnósticos oportunos. Entonces, es un trabajo que está lleno de desafíos en este periodo. Sí, a propósito de lo que significan los riesgos para la salud auditiva, y usted me decía, trabajadores que están expuestos a altos ruidos en la construcción o en la destrucción también, por ejemplo, de calles o cuando se hacen este tipo de faenas. Pero hoy día también tenemos una generación que está muy situada al tema de, podríamos decirlo, una comunicación más interna en orden a usar muchos elementos que son audífonos y que a veces los volúmenes también no son debidamente controlados, que es un riesgo que también se estima puede también incentivar a que las patologías aumenten de aquí a un corto tiempo. Efectivamente, sí, hay sobre todo en el grupo, en el rango etario más joven, ya los adolescentes o adultos jóvenes, los cuales, bueno, habitualmente hacen uso de dispositivos electrónicos que se conectan a través de Bluetooth o el celular, los cuales usan audífonos que pueden ser de inserción o el otro tipo que cubre todo el pabellón auricular, que las fuentes de ruido pueden alcanzar cerca de los 100 decibeles, los volúmenes máximos, ¿ya? Habitualmente las leyes que rigen o que supervisan el tema de lo que es exposición a ruido, que es la ley 16.744, es la que hace el seguimiento de los trabajadores que están expuestos a ruido y plantea de que una persona no puede estar más expuesto a 80 decibeles por 4 horas. Y en la medida que aumenta la intensidad, por ejemplo, 85 decibeles, no puede estar expuesto más de 2 horas. Entonces, si proyectamos este nivel que pueden alcanzar estos dispositivos, claro, efectivamente hay veces que los jóvenes o los adultos están horas expuestos a una intensidad alta, sobre todo cuando escuchan música, porque habitualmente cuando se conectan para reuniones o alguna otra actividad recreativa no supera más allá de los 60 decibeles, que tiene que ver principalmente con lo que es la voz conversacional. Pero ya sobre los 80 decibeles es un riesgo inminente para desencadenar un trauma acústico que puede ser agudo en un inicio y si se mantiene en el tiempo puede cronificarse y eso traer una pérdida permanente. Sí, aquí también me lleva a pensar en los trabajadores, los DJ, por ejemplo, o quienes trabajan en discoteca, que claramente superan los niveles que usted me está exponiendo, ¿verdad? Claro, efectivamente. Uno de los síntomas más habituales que se dan dentro de lo que es la exposición a ruido es el tinnitus o acúfeno, que se llama, que es un ruido que producto de una alteración de las células que procesan la audición dentro del oído, se fatigan y empiezan a generar descargas a nivel cerebral que la persona identifica como un pitido, como un ruido. Sí. Puede ser ruido de lluvia o un sonido como un tono puro. Y eso habitualmente es un síntoma que todos en general los que tienen pérdida auditiva, no solamente los con exposición a ruido, la manifiestan, ¿ya? Y es una cosa bastante incómoda, molesta, porque la persona a veces tiene problemas de insomnio, no puede concentrarse en el trabajo, o bien, claro, puede generar diferentes tipos de discapacidades. Pero justamente estas personas que trabajan con estos niveles de ruido alto quedan inmediatamente posterior a la exposición a ruido, si es prolongada, quedan con este tinnitus constante. Entonces, es una condición que puede ser bastante discapacitante y que obviamente es acumulativa y eso va a generar pérdida permanente a nivel de audición.
Bueno, cual más, cual menos que ha estado en un evento musical masivo y ha estado muy cerca de la amplificación. Al otro día dice, todavía estoy escuchando la música. Queda como una sensación de que una sordera temporal, por así decirlo. Claro, claro, ahí a eso se acompaña la sensación de plenitud óptica, ya por efecto de los diferentes, de la fuente de ruido, hace que la persona se le genere como una sensación de oído tapado, ¿ya? Y además del tinnitus, claro, tienen esa sensación como si hubiesen quedado escuchando bajo el agua o como que no escuchan suficiente, ¿ya? Parecido a lo que sucede también cuando una persona se eleva en un avión o baja en un avión, ahí también se genera una sensación como de oído tapado en algunos casos y eso también es una condición que molesta, incomoda y que obviamente frente a los aspectos comunicativos empiezan a comprometerse algunas cosas, por ejemplo que pueda mantener la atención, que pueda localizar alguna fuente sonora si es que alguien le está hablando de espalda o en una dirección donde no esté de frente con el interlocutor. Claro. Mire, aquí me pregunta Eugenio Carinado, que está viendo esta conversación, dice, ¿el exceso de polvo en suspensión perjudica la audición y cómo prevenirlo? Me consulta. Claro, en el caso de bueno, ahí el profesional que más puede dar un argumento mucho más fehaciente es el otorrino, pero en caso de los elementos en suspensión, como el polvo, por ejemplo, puede invadir el conducto auditivo, ya que es lo más externo que nosotros tenemos, y se puede generar una serie de complicaciones que van desde tapón de cerumen, porque el cerumen es un elemento de protección que tiene nuestro oído, y frente a la exposición de este polvo puede empezar a hipersecretar y eso podría traer consigo como consecuencia el tapón de cerumen, que también genera una pérdida auditiva. Si bien es cierto, esta pérdida no es permanente, sino que es temporal. En la medida que se extrae el tapón, puede generar eso. Y complicaciones mayores podrían ser otitis externas, ya que si no son cuidadas adecuadamente podrían comprometerse también partes más internas del oído. Pero inicialmente el polvo lo que puede generar es un aumento en la secreción de cerumen. Claro, y de ahí una recomendación que nos entregan desde niño, lavarse bien las orejas y que tiene también un sentido sanitario en orden a que hay que secarse bien, tener el cuidado de que no quedan residuos de humedad al interior del oído. Claro. Lo que habitualmente, incluso en el manual que establece la Organización Mundial de la Salud, establece que no hay, la limpieza de oídos es externa solamente, no hay que ingresar cotonitos, por ejemplo, o algún elemento extraño para limpiarse, porque eso, por una parte, genera mayor secreción de cerumen, porque se están estimulando las células que guardan relación con la producción de cerumen, y por otro que también puede empujar el mismo cerumen y eso generar un tapón de cerumen. También la limpieza habitualmente uno la hace en la ducha o en el lavado de cara directo y siempre tiene que ser cuidadosamente evitando que entre agua con jabón o algún otro elemento que sea más dañino. Por ejemplo, hay algunos productos que tienen los champús que generan a veces algún tipo de alergia y eso genera también descamación de la piel y también lleva como consecuencia al tapón de cerumen. Entonces también la limpieza tiene que ser bastante cuidadosa, evitando, como les comentaba, el uso de elementos como los cotonitos, porque claro, uno dice para eso están, pero hay que saber utilizarlos también. La limpieza tiene que ser externa y no tiene que pasar más allá del tercio del conducto para que no genere algún daño o trauma. Finalmente, y cuando estamos en esto, hay lavados de oído, yo lo he escuchado y que yo no sé si es que hay un especialista que debe hacerlo y cómo se hace.
Ya, bueno, con respecto a eso siempre ha habido una indicación clara que es el médico otorrino el que indica el lavado de oídos o el que hace el procedimiento, ¿ya? De limpieza. Existen dos métodos para hacer la limpieza de oídos. Una es a través de aspirado, que es aire el que succiona el tapón de cerumen y eso se puede hacer con algunos tipos de tapones. Y el otro es a través del lavado clínico de oídos, que a través de una jeringa se introduce agua y a veces se tiene que hacer un tratamiento previo con agua oxigenada para poder reblandecer el tapón, porque son tapones a veces que tienen mucho tiempo y que antes, bueno, la gente por cultura a veces se echaba agua oxigenada. Claro, efectivamente eso puede generar en ayuda, pero habitualmente eso lo tiene que hacer un profesional. También el fonoaudiólogo o el tecnólogo médico, incluso también técnicos en enfermería se capacitan para hacer lavado de oídos, pero siempre tiene que pasar por una evaluación médica para que el médico decida si se puede hacer o no el procedimiento, porque puede haber un historial, por ejemplo, de otitis crónica o otitis media, en donde hay una rotura del tímpano, y si la persona tiene tapón de cerumen y, por ejemplo, se hace el lavado de oídos, puede ser muy dañino porque el cerumen ingresa al oído medio y eso puede traer otras consecuencias como vértigo, por ejemplo, o incluso el desarrollo de algún proceso tumoral, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener ojo. Las personas que se hacen lavado, hay veces que personas tienen tendencia a desarrollar tapón de cerumen y van habitualmente al Cefam o al consultorio a hacerse este procedimiento y no tienen ningún problema, pero siempre tiene que estar siendo valorado inicialmente por el médico para poder decidir cuál es el procedimiento a seguir. Muy bien. Bueno, nos parece interesante este día en que hemos podido reflexionar, conversar, escuchar de voz de los académicos de nuestra universidad la importancia del oído, que a veces pareciera que, como también en otras cosas, no le tomamos mayor interés y caramba, que cuando no la tenemos, como lo echamos de menos, como todas las cosas en general. Quiero agradecerle a ustedes la gentileza de darnos este tiempo para conversar en esta oportunidad de un tema tan importante como es la valorización de la audición. Muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias por la invitación también.